Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana quiero referirme a un tema muy preocupante que tiene que ver con la inseguridad, el empoderamiento, como le llaman algunos de los grupos delincuenciales en toda la República Mexicana. Y lo vinculo a lo político por varias razones. Primero porque lacera mucho a la sociedad, que debería ser lo principal, pero segundo porque también va a afectar necesariamente los procesos electorales y fundamentalmente porque creo que a estas alturas del camino conviene hacer un alto y evaluar las estrategias de prevención por una parte y por la otra la manera como tanto el gobierno de la República como cada entidad federativa y la Ciudad de México están combatiendo esta ola criminal que nos está azotando gravemente. Bueno, lo deseable es que, pues, al margen de que haya elecciones o no, la seguridad vuelva a los hogares de cada mexicano, que cuando uno sale por la mañana tenga la certeza de que, como no sea por un accidente, uno pueda regresar con la tranquilidad y transitar sobre todo con esa tranquilidad y ocuparse de su trabajo, de sus actividades, de sus estudios, sin la preocupación de que habrá una balacera entre grupos criminales y uno puede quedar atrapado en medio. En fin, yo lo estoy enfocando del lado político. Como les he dicho en varias ocasiones, no me interesa ocuparme de la nota roja, no me interesa tampoco ahondar, porque además, se los he dicho ya, no soy especialista en la materia. Hay gente que se ocupa de la seguridad nacional, hay gente que se ocupa de investigar el comportamiento, mecanismos de acción, estrategias y sus alianzas, así como sus áreas de influencia en el caso de las bandas delictivas, de las peligrosas bandas delictivas. No es eso lo que me interesa abordar. Me interesa abordar, por una parte, la incidencia que va a tener el crimen organizado en las elecciones, por una parte. Por la otra, qué tan efectiva ha sido, pero solo de pasada lo voy a abordar, qué tan efectiva ha sido la labor preventiva, tanto de las policías estatales, municipales, con el auxilio de la Guardia Nacional, lo mismo que del Ejército y la Marina. ¿Funciona realmente las labores de disuasión? ¿Están sirviendo para desincentivar a los criminales para hacer de las suyas, o estamos fracasando? Y hay que decirlo claro, sobre todo porque recientemente entrevisté a alguien de un Consejo Ciudadano de Seguridad y de Procuración de Justicia que me decía, molesto, iracundo, pero también impotente, que eso de los abrazos y no balazos nada más no está funcionando. En fin, al ver los resultados y estudiar y analizar las cifras, creo que en gran medida tiene razón. Y por el otro lado, porque esto no se agota en la labor preventiva, que bien vemos que, así como muy disuasivas las policías municipales, estatales, incluyendo la Marina y el Ejército, que tienen órdenes solo de hacer presencia en los lugares, pues no está funcionando mucho para evitar los delitos. Pero por el otro lado está el complemento, que son las fiscalías, y ese es el tema al que me quiero referir, y con él me sigo ya. Las fiscalías especiales, tanto la General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, que pues realmente ha decepcionado. No hay avances en ninguno de los casos. Uno esperaría que estuviera, por ejemplo, enfocado a los peces gordos que se han atrapado en esta administración: Juan Collado, los legisladores que entregaron o que recibieron más bien recursos para aprobar la reforma eléctrica y energética en general durante el gobierno de Peña Nieto, el exdirector de
de Pemex, Emilio Lozoya, en fin, la propia captura incluso de peligrosos delincuentes, su consignación y las carpetas de investigación que se abren, que lleguen a las últimas consecuencias, aunque esta ya es una frase trillada, y desde Gers Manero hacia abajo, creo que hemos fallado, salvo algunas entidades federativas que más o menos en el semáforo de alerta contra la delincuencia, más o menos aparecen en amarillo y muy pocos en verde. ¿Qué quiero decir con esto? Hay varias entidades que me llaman, nos han llamado a todos la atención, porque, por ejemplo, y cito concretamente, aunque cada una tiene su propio contexto y no voy a ahondar mucho en ello, simplemente la realidad que están viviendo en esas entidades, Tamaulipas, Guanajuato, recientemente Nuevo León, el caso Morelos, la propia Fiscalía General de la República, son ejemplos de fiscalías que no están funcionando. No están funcionando. Comencemos por Tamaulipas. Deja el anterior gobernador un fiscal que le es incondicional y se detienen las labores de investigación, por lo pronto las que van en contra de ese ex gobernador. Y por si fuera poco, pues bueno, todos los nexos que algún gobernador hubiera podido hacer con la delincuencia organizada, parece que los fiscales que dejan se encargan, más que de combatirlos, de preservar esa alianza y mantenerlos intocables. Tamaulipas, por citar un caso. Hay otros más graves, como el de Guanajuato, donde el fiscal en turno se prolonga en el cargo, no porque lo haya dejado el anterior, sino mucho antes ya había sido puesto, es ratificado y luego prolongado su mandato y su gestión otro periodo más de varios años. El de Guanajuato no lo sé, creo que suma ya más de 15 años por lo menos siendo fiscal, y los índices delictivos y la percepción en torno a la inseguridad no ha variado en Guanajuato. Pero la joya de la corona es el estado de Morelos, porque ahí hay una guerra intestina entre el actual fiscal y el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y esta guerra tiene que ver otra vez con esa deficiencia de que el anterior gobernador, Graco Ramírez, aunque él dice que lo nombró el Congreso, deja un fiscal. Efectivamente lo nombró un Congreso que le era incondicional, a pesar de estar nutrido de grupos de legisladores de oposición, pero ya sabemos cómo la caja registradora hace milagros. El de Morelos, es uno de los casos más graves, porque ya el fiscal incluso, pese a los intentos de ser desaforado, pese a los intentos de por lo menos que renuncie porque no querían ir más lejos, no lo hizo. El asunto incluso llegó hasta las autoridades federales y se reactivó precisamente a un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México, donde los amigos de una joven, en teoría amigos, pues hasta donde sabemos, la invitaron a un departamento y después salieron con ella cargando envuelta en una alfombra o en alguna cobija, y apareció muerta en las inmediaciones de Tepoztlán, en el estado de Morelos. El fiscal de Morelos se encarga de hacer una autopsia, nunca explica cómo es que el cadáver llegó ahí, se concreta decir que se murió sola, de causas naturales. Había bebido tanto la joven que se ahogó. Naturalmente eso no satisfizo a los padres de familia, quienes pidieron a la Fiscalía de la Ciudad de México que iniciara una investigación. Se hizo, se demostró que había golpes, omisiones, desvío en las investigaciones, y después se supo que el agresor y probable
victimario, en ambos casos probable agresor y probable victimario, tenía relación en Morelos, no sé si con el fiscal, pero sí tenía negocios en la entidad y por tanto fue protegido. Por eso se desvió la investigación y se hizo o se trató de hacer aparecer a la joven como que ella había muerto ahogada de borracha. Imagínense ustedes que se acude a una autoridad y revictimiza a la joven ya muerta. Como padres de familia, obviamente, uno no se puede quedar así. Y eso hicieron, denunciaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, se iniciaron averiguaciones contra el fiscal. En lo político había un pleito, tanto entre el gobernador con el fiscal, y entiéndase, el gobernador Cuauhtémoc Blanco con Graco Ramírez a través de su fiscal, porque hay más de 60 averiguaciones en contra del exgobernador Graco Ramírez, y a su vez también la fiscalía que le sirve al exgobernador tiene un cúmulo de averiguaciones, por lo menos una, vigente y en curso contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Entonces es una batalla campal en la que pues nada funciona. El fiscal de Morelos fue detenido, llevado a la Ciudad de México, después lo internaron en Almoloya de Juárez, que es un penal de alta seguridad y de índole federal, de manera tal que pues aquí hay otro factor que entra en juego, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le otorga amparo tras amparo tras amparo. Llega a ser motivo este tema de los amparos, uno tras otro, 4 hasta que con el cuarto salió, la tercera no fue la vencida. Fue tema para la mañanera con el presidente que pues bueno, ya sabemos que trae pleito casado con la Fiscalía, con el Poder Judicial y muy particularmente con la Suprema Corte de Justicia, entiéndase Norma Piña, que es su titular. A final de cuentas, después de algo así como más de 50 días, obtiene... porque había una disputa por el fuero. Si el fiscal tiene fuero, no podía ser tocado. La Corte, equivocadamente, ahí no fue dolo de su parte, falló que en el caso de los delitos federales el fiscal tiene fuero y se les olvidó protegerlo también de los delitos del fuero común, y gracias a eso fue detenido y llevado a la Ciudad de México. En fin, el error otra vez de la Fiscalía de Gers Manero es atraer la investigación y pues discúlpame, hasta aquí llegaste porque tengo fuero y no procede. El hecho es que el fiscal ya está en casa, en Morelos, en la capital Cuernavaca. Dice que va a regresar y retomar sus funciones, tiene un plazo perentorio. Bueno, esa también es otra historia. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, argumentando que estaba en la cárcel, pues bueno, vamos a nombrar otro. Y otro que no sea afín al exgobernador, Graco Ramírez. El Congreso legisla de última hora y dice que hasta que se dé sentencia al inculpado, solo entonces se podrá proceder a nombrar a otro fiscal. El concepto de ausencia para un fiscal o servidor público cambió de pronto a otro, y solo hasta que se le pruebe que es culpable, a pesar de que esté en la cárcel y de que no esté físicamente ocupándose de su encomienda, no puede ser removido. Así que, pues ese Congreso opositor a Cuauhtémoc Blanco, y miren que hay bastantes morenistas en él, no alcanzan la mayoría, pues ya le dio otro revés. Y se han dedicado a bombardearse mediáticamente, porque al fiscal solo se le ve en los grandes medios nacionales de comunicación. El gobernador Cuauhtémoc Blanco no deja de despotricar contra él. En fin, es una batalla mediática que a lo mejor entretuvo al principio a la sociedad morelense, pero a estas alturas, sobre todo porque en las últimas semanas han habido una ola de balaceras, en el entendido de que al parecer hay 3 organizaciones criminales que se están disputando lo que llaman plaza,
Y el fiscal, pues no sabemos si realmente ya retomó sus funciones, brilla por su ausencia. Las autoridades estatales, el ejército y la marina no tienen presencia de la fiscalía a la hora de reunirse para coordinar los trabajos en materia de seguridad y persecución del delito y de la procuración y administración de justicia. En fin, cada loco con su tema. Diríamos para consuelo de los morelenses que, pues bueno, al menos la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las municipales, más o menos están coordinadas, pero cuando el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional solo están ahí por tareas de disuasión, como no tienen órdenes de intervenir, puede el vecino acercarse a una patrulla de la Policía Estatal o un vehículo tanto de la Marina, del Ejército o de la Guardia Nacional y decirles, en esa calle vive el distribuidor número 1 de esta zona. Y le van a decir, lo siento, tenemos órdenes de hacer acto de presencia aquí solamente, son tareas de disuasión, no podemos intervenir. Y sobre todo el hecho de que lo reiteren tanto, pues al delincuente le queda claro, bueno, salvo que me agarren infraganti, pues a lo mejor intervienen, pero mientras tanto van a estar ahí calentando los asientos de sus patrullas o estirando los pies caminando alrededor de su patrulla, porque fuera de eso. Y por el otro lado, como no hay coordinación, puesto que están peleados el gobierno estatal y la policía estatal con el fiscal, y a su vez los municipios tampoco tienen comunicación con el fiscal, pues resulta que no hay coordinación. No saben si realmente están avanzando las carpetas de investigación, no saben si en realidad hay consignados y al final de cuentas gente ya presentada ante el juez y declarada culpable por el Poder Judicial. Eso solo lo saben ellos. En fin, he citado todo este contexto y muy particularmente el estado de Morelos porque en términos reales también en Guanajuato y Tamaulipas hay una guerra de los actuales, bueno, en el caso Tamaulipas porque gobierna Morena, hay una guerra contra el fiscal dejado por el anterior gobernador, que además también tiene una orden de aprehensión, órdenes de investigación y anda, como tiene la doble nacionalidad, anda en Estados Unidos a salto de mata. Y es uno de los que nombraron precisamente asesor de seguridad de Xóchitl Gálvez, el exgobernador de Tamaulipas. En fin. Y en Guanajuato, pues donde gobierna el PAN, ya tiene mucho tiempo ahí, y como son extremadamente derechistas, o llamémosle conservadores, pero tampoco les gusta esa palabra, digamos que son muy tradicionalistas. Bueno, ahí lleva más de 15 años el fiscal, que no ha dado una, puesto que los índices delictivos aumentan allá. Y miren que en Guanajuato, por ejemplo, no hay esa problemática de enfrentar un Congreso adverso o que haya una oposición muy fuerte y señalada, no lo hay. Quizá por eso no ha pasado nada y siguen ahí. Pero sí tienen la presión del gobierno de la República, particularmente del presidente en la mañanera, acusándolo de que pues eso no funciona, que cambien al fiscal. Llegamos hasta aquí para decir eso. Creo que llegó el momento de preguntarnos si tanto la temporalidad, los mecanismos de selección y las personas que llegan a las fiscalías, tanto general de la República como en las entidades federativas, realmente sirven a su encomienda o a quienes los pusieron. Si ese modelo de fiscalía simplemente fue cambiar de uniforme a los mismos, porque estructuralmente yo no vi ningún cambio, no lo vi tampoco en los elementos, nada más les dieron el uniforme distinto y nuevo,
y a seguir haciendo lo mismo de siempre. Que en el caso de combatir la delincuencia es nada, y en el caso de perseguir los delitos, más o menos por ahí va la cosa. Creo que llegó el momento de replantearnos si este tipo de fiscalías, en su diseño institucional, realmente están cumpliendo su encomienda. La respuesta es muy sencilla porque ese compromiso del presidente de combatir y resolver el problema de la criminalidad, pues no se ha cumplido, ha sido ampliamente rebasado, va a ser un lastre para su administración. Y personalmente, después de ver su diseño, mecanismos de elección y las personas que son nombradas para estar al frente, eso no funciona. No funciona porque ya les he hablado en este espacio de los elementos que usa Giovanni Sartori, politólogo, experto en las transiciones democráticas, sistemas electorales y en las estructuras, en los análisis de estructuras de las instituciones. Pues ha dicho que hay 3 elementos para juzgar si una institución, en este caso la Fiscalía, va a funcionar. Su marco legal, pues sí, es teóricamente independiente. Hasta ahí lo dejamos, vamos a creerle, lo ponemos en pausa. Si tiene los mecanismos humanos, los elementos humanos y técnicos para llevar a cabo su encomienda, y pues la respuesta es no, con todo y el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Y 3, su conducción y liderazgo. Pero si esa conducción y liderazgo está sometida al que lo puso, que fue el gobernador anterior, y tiene rencillas o choques por lo menos con el gobernador en turno, la institución no va a funcionar. Así tuviera todos los elementos humanos y técnicos, pues los va a poner al servicio del ex gobernador o quien lo puso para minar y dinamitar al actual gobierno. La conducción y liderazgo. En general todo el diseño institucional. Porque su marco legal le da amplias facultades, por ejemplo en el caso de Morelos. No pueden remover al fiscal a pesar de que pues hay sobrados indicios de que alteró una investigación sobre un feminicidio y lo capturan por un delito común y no por cosas más graves, porque ¿qué se puede esperar de alguien así? No lo sé. Vamos a presumir inocencia por parte del fiscal. Vamos a dejarlo en ineptitud, no sé si le guste, no creo. Pero hasta ahí lo dejamos en eso. En síntesis, no funcionan las fiscalías con el diseño institucional con el que están operando, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de si tiene los elementos humanos, pues nomás les dieron un uniforme nuevo a los que antaño estaban asociados al crimen y no esperemos resultados diferentes, sobre todo si no han pasado los exámenes de confianza. Grave problemática en la que yo veo tanto al Poder Judicial que no se quiere meter en problemas, criticando esta situación, esta falla en el diseño institucional de las fiscalías, como a las barras, colegios, asociaciones de abogados, que tampoco han dicho nada de las fiscalías. No del fiscal en turno, porque eso es personalizarlo, del diseño institucional y de si esa institución, esa fiscalía, va a funcionar, ellos que son los expertos en el derecho. Los veo muy silenciosamente cómplices quizá en algunos casos. En fin, es una cloaca muy grande, muchísimos intereses, muchísimo dinero y muchísimo poder. Y lo peor del asunto es que pues tenemos una elección ya en proceso. Y al margen no me refiero solamente a que los candidatos tengan seguridad especial, sino a que quien llegue a la gubernatura en aquellas entidades, que si mal no recuerdo son 8 o 9, no lo recuerdo en este momento, que van a renovar
gobernador, se van a encontrar con un fiscal dejado por el anterior y van a enfrentar el mismo problema. Entonces, si sumamos Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, y le sumamos 9 más que se van a enfrentar con un fiscal, media república va a enfrentar terribles problemas de falta de coordinación entre los órganos responsables de prevenir los ilícitos y en aquellos de hacer la investigación y llevarlos ante un juez y condenarlos, si es que son culpables. Total divorcio y guerra política y batallas campales, y en el caso Morelos hasta mediáticas, porque se dicen de todo, procurador, el fiscal y el gobernador, y en fin. Mientras nosotros tenemos que padecer por eso, y decía, no porque tenga que brindárseles atención a los candidatos, sino esta realidad de llegar a asumir el poder, y lo digo con una gran interrogante, cuando la justicia está secuestrada por un fiscal, si le da o no seguimiento a una carpeta de investigación, que también es bastante grave. Todas las personas que han sido víctimas de ilícitos pues siguen esperando a que por obra y gracia del Espíritu Santo algún día se acuerden de que perdieron un familiar, de que siguen viviendo en la zozobra, etcétera, etcétera. Batalla campal entre gobernadores y fiscales. En el caso de la General de la República, pues el presidente ha sido muy tolerante con Hertz, o hay contubernio. En este caso, para decir, pues solo llega hasta aquí, porque no voy a tocar ni a Peña, ni a Calderón, nada. ¿Quién sabe? Han dado el tiempo, lo sabremos. El hecho es que tampoco la General de la República, la Fiscalía a cargo de Hertz Manero, tampoco funciona. Y entonces, si hay muchas deficiencias en la prevención del delito y no hay coordinación en la administración y procuración de justicia, eso explica en gran medida por qué el grave problema, el más grave problema que enfrenta la sociedad mexicana es el de la inseguridad. Llegó el momento de repensar tanto el papel como el diseño institucional y la conducción y liderazgo de quienes están al frente de las fiscalías. Hasta aquí por ahora les dejo las líneas de comunicación. Escríbanos, denos sus comentarios, opiniones, sus críticas. Yo los veo por la tarde. Cuídense mucho. Hasta entonces.